Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo en esta comunidad, te doy una bienvenida súper especial y te invito a quedarte, porque hoy venimos cargados de sorpresas y revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula para desvelar los secretos mejor guardados de una de las parejas más comentadas y queridas, Burak y Neslihan. Sí, como lo escuchan. Han decidido abrir su corazón y compartir con nosotros detalles íntimos de su relación que, créanme, los van a dejar boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este recorrido por los entresijos de su amor. Y antes de que nos metamos de lleno en todo este chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado corazones en muchas partes del planeta. Sus carreras por separado ya eran impresionantes, pero desde que unieron sus vidas, se han convertido en un referente de amor, complicidad y apoyo mutuo. Siempre los vemos sonreír, compartiendo momentos felices en redes sociales, y uno siempre se pregunta, ¿cuál es la clave de su éxito como pareja? ¿Cómo logran mantener esa chispa viva en medio de agendas apretadas y la constante exposición mediática? Pues bien, hoy tendremos la respuesta, o al menos tendremos una ventana a su mundo privado. Han decidido, en una exclusiva que ha dado mucho de qué hablar, revelar aspectos que antes guardaban celosamente, y aquí les traemos los puntos más importantes, los secretos que han sacado a la luz. Uno de los primeros secretos que han compartido tiene que ver con el inicio de su relación. Muchos creíamos que había sido un flechazo instantáneo en algún set de grabación, algo muy común entre actores, ¿verdad? Pero la verdad es que fue un proceso un poco más estratégico, podríamos decir. Burak, en una entrevista muy sincera, confesó que él ya la admiraba desde antes de conocerla en persona. La veía en pantalla y pensaba: ¡qué talento! ¡Qué belleza! Y cuando la oportunidad se presentó de trabajar juntos, decidió que no iba a dejar pasar esa oportunidad. No fue un amor a primera vista en el sentido romántico más puro, sino más bien una fascinación por su persona y su profesionalismo que lo impulsó a dar el primer paso. Y Neslihan, por su parte, admitió que al principio lo veía como un colega más, talentoso sí, pero nada más. Fue la constancia de Burak, su forma de ser tan genuina y atenta fuera de los escenarios, lo que la fue conquistando poco a poco. Revelaron que sus primeras citas no fueron en restaurantes lujosos o eventos públicos, sino en lugares más tranquilos, buscando conocerse realmente sin la presión de las cámaras o los fanáticos. Hablaron de cafés discretos, paseos por parques y largas conversaciones hasta la madrugada. ¡Qué tierno! Otro de los aspectos que desvelaron y que me pareció súper interesante es la importancia de la comunicación en su relación. Parece algo básico, ¿verdad? Pero ¿cuántas parejas fallan por falta de ella? Ellos han confesado que tienen reglas claras sobre cómo abordar los conflictos. Uno de los puntos clave es que nunca se van a dormir enfadados. Si tienen un desacuerdo, por pequeño que sea, se sientan a hablarlo antes de que termine el día. A veces con palabras, otras veces simplemente con miradas de entendimiento y abrazos que lo dicen todo. Reconocen que hay días difíciles, donde el estrés del trabajo o las presiones externas pueden afectar su humor, pero han aprendido a diferenciar entre el problema en sí y la persona que tienen al lado. Es un ejercicio diario de empatía y respeto. Burak contó una anécdota muy graciosa sobre cómo una vez tuvieron una discusión tonta por algo insignificante, y terminaron riéndose tanto que se olvidaron del motivo original. Y Neslihan añadió que lo más importante es recordar por qué se enamoraron, y mantener esa perspectiva siempre presente. Y hablando de su vida profesional, otro secreto que compartieron es cómo manejan la envidia y las comparaciones dentro de la industria. Ambos son figuras públicas con carreras exitosas, y es inevitable que haya compañeros que puedan sentir algo de celos o que se les compare constantemente. Lo que han hecho ellos es crear un muro de apoyo incondicional. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios. Si uno tiene un proyecto importante, el otro se convierte en su fan número uno, ofreciendo palabras de aliento, ayuda en lo que necesiten y, sobre todo, entendimiento cuando el otro tiene que dedicar largas horas al trabajo. Neslihan confesó que hay veces que tiene que estar sola en casa por semanas debido a los rodajes,
y lo que la ayuda a sobrellevarlo es saber que Burak la apoya al 100%, que comprende los sacrificios que implica esta carrera. Y Burak, a su vez, destacó cómo las críticas negativas a veces pueden afectar más de lo que uno muestra, y cómo el consuelo y la perspectiva de Neslihan son un bálsamo para su espíritu. Han aprendido a ser un equipo, no solo en la vida, sino también en sus carreras. Quizás uno de los secretos más conmovedores que revelaron es la importancia de sus familias en su relación. No se trata solo de ellos dos, sino de dos familias que se han unido y que se apoyan mutuamente. Han hablado de la buena relación que tienen con los padres de ambos, de las cenas familiares, de cómo comparten fechas importantes. Burak mencionó que al principio le preocupaba un poco cómo se adaptaría Neslihan a su familia, que es bastante tradicional en algunos aspectos. Pero ella, con su carisma y su sencillez, se ganó el corazón de todos de inmediato. Y Neslihan contó cómo la familia de Burak la ha acogido como a una hija más, y cómo se siente afortunada de tener ese apoyo incondicional. Han demostrado que el amor de pareja se fortalece cuando está rodeado del amor de la familia. Y otro detalle que me encantó y que demuestra la profundidad de su compromiso es cómo planifican su futuro juntos. No viven solo el presente, sino que también tienen metas y sueños en común. Han hablado de la posibilidad de formar una familia, de tener hijos, pero siempre con la calma y la prudencia que los caracteriza. No se presionan, sino que dejan que las cosas fluyan de manera natural. Lo que sí tienen claro es que quieren seguir creciendo juntos, aprendiendo el uno del otro y enfrentando la vida como el equipo que son. Revelaron que tienen una especie de lista de deseos compartida, donde anotan las cosas que quieren hacer juntos en el futuro, desde viajes exóticos hasta proyectos personales. Es una forma de mantener viva la ilusión y la motivación. También abordaron el tema de la privacidad. En un mundo donde las redes sociales lo invaden todo, han sabido poner límites. Si bien comparten momentos de su vida, también tienen su espacio íntimo y privado, ese que solo pertenece a ellos dos. Han aprendido a filtrar lo que muestran al público y lo que guardan para sí mismos. No se sienten obligados a compartir cada detalle de su día a día, y eso les permite mantener un equilibrio saludable. Han dicho que es importante desconectar de la vida pública para reconectar entre ellos. Y para cerrar este capítulo de revelaciones, me quedo con una frase que me pareció muy potente: nuestro amor no es perfecto, pero es real. Han admitido que, como cualquier pareja, tienen sus altibajos, sus momentos de duda, sus miedos. Pero lo que los ha mantenido unidos es la honestidad, la autenticidad y el compromiso de luchar por su relación. No pretenden ser un cuento de hadas perfecto, sino una historia de amor real, con sus matices, sus desafíos y sus triunfos. Y es precisamente esa autenticidad lo que los ha convertido en un modelo a seguir para muchas parejas. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta interesante conversación sobre Burak y Neslihan. Como pueden ver, detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, hay una relación construida sobre bases sólidas de comunicación, respeto, apoyo mutuo y amor verdadero. Han compartido con nosotros secretos que nos muestran que el éxito en el amor, al igual que en la vida, no es cuestión de suerte sino de esfuerzo, dedicación y sobre todo, de querer genuinamente al otro. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su mundo tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué les parecieron estas revelaciones. ¿Les sorprendieron? ¿Hay algún secreto que les haya llamado especialmente la atención? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Burak y Neslihan, o simplemente que disfruten de historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.